¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7 por RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal, un gusto estar con ustedes y hoy, por supuesto, tenemos una agenda muy interesante. Evidentemente, lo más saltante del día ha sido la presentación del presidente de la República, Pedro Castillo, ante la ONU, la Asamblea General de la ONU, donde ha hecho algunos, pedidos importantes, por ejemplo, que se firme una carta de compromiso, diríamos así, un pacto entre los presidentes de los países del mundo con los propietarios de las patentes de las vacunas para que así haya una especie de acceso universal, ¿no?, a las vacunas en todo el orbe. Y también esta reflexión que ha hecho sobre los miles de niños y niñas que están en estos momentos sin la posibilidad de acceder a la educación. Pero bueno, también en el orden interno han ocurrido hechos saltantes y yo quería tomarme un minuto nada más para expresar mi más sentida condolencia por el fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez, miembro del Tribunal Constitucional. Lamentablemente falleció esta madrugada por un paro cardíaco. Una persona decente, honesta y además una muy buena persona, el doctor Carlos Ramos, quien siempre mostró su gentileza para con la prensa. A la familia, repito, nuestra solidaridad. Bueno, a raíz de la presentación del presidente de la República en estos foros internacionales, vamos a conversar con el ex canciller Luis González Posada, a quien le agradecemos, por supuesto, por su amabilidad. Doctor González Posada, muy buenas noches, bienvenido a las 5 de las 7. Muy buenas noches, Carlos, gusto saludarlo, ¿cómo le va? Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, evidentemente todos nos quedamos boquiabiertos, ¿no?, esta mañana, cuando el presidente del Consejo de Ministros, justo cuando su canciller está en este foro importante de la ONU, pues manda un tuit, y aquí, de seguro usted ya lo leyó, pero vamos a reiterarlo. Desmiento información de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente sí tuvo una reunión con Nicolás Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas. A ver, ¿cómo explicar un mensaje de esta naturaleza? Un enfrentamiento, diríamos así, ¿no?, a través de las redes sociales entre el premier y el canciller. Bueno, primero decirle, Carlos, que yo la sensación que tengo es que hay una política exterior bipolar. Por un lado está la Cancillería y las líneas maestras en nuestra política internacional, que afirman principios democráticos y unitarios. Y por otro lado está la línea oscura que impulsa la gente del partido de gobierno. Y entonces acá hay, como la novela famosa de Stevenson de los 800, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay dos cuerpos que se enfrentan sistemáticamente, ¿no? A veces vence uno, a veces vence el otro, a veces surge el bien, otras veces surge el mal. Pero yendo a su pregunta, yo no sé si lo ha hecho a propósito, porque yo creo que un primer ministro debe leer por lo menos la Constitución, y si lo hace se dará cuenta que quien dirige la política exterior de un país es el presidente de la República, y en esa condición debe ser respetado. Entonces parece de muy mala seña que no solamente interfiera, sino que groseramente esté relevando al canciller del Perú y al viceministro de Relaciones Exteriores en circunstancias que están participando en eventos internacionales, ¿no? Usted ha dicho, doctor González Posada, que lo habría hecho a propósito. ¿Qué intención tendría, en este caso, el premier de hacer o lanzar un mensaje de esta naturaleza? Mire, si después de esto no sale, porque lo primero que debería hacer el presidente Castillo, su retorno, que entiendo que es el día de hoy, es pedirle su renuncia, porque ya es la acumulación de un conjunto de hechos que van perturbando la vida política nacional y también internacional. Pero veamos qué cosa dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, que es un embajador sumamente respetado. Lucho Chávez es una personalidad en el servicio exterior. Él dijo algo que es cierto, dijo que desde el 5 de enero, estoy leyendo, no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela. ¿Y por qué lo dijo? Porque el 5 de enero fue la última reunión cumbre del Grupo de Lima, en la cual participaron 12 estados, y en esa reunión cumbre se desconoció al gobierno de Maduro, se dijo que había sido
el resultado de un fraude electoral, que era un gobierno ilegítimo. De ahí no hubo ninguna otra declaración. O sea, perdón, doctor, Sí, lo que ha hecho sí. el vicecanciller simplemente es reiterar, diríamos, lo que ocurrió en esa última sesión del Grupo de Lima, nada más. Claro, y además mira, ahí se están complicando otros factores porque resulta extraño que ahora, digamos, un embajador jerárquicamente de menor nivel y que además está en situación de retiro, como es el embajador Forsyth, anuncie la partida de función del Grupo de Lima y diga que en adelante nos entenderemos directamente con el presidente Maduro. Esto es una absoluta contradicción a un grupo que desplegó una hermosa tarea durante muchos años, que compendió no solamente a 20 países de la región, sino a los países europeos, un conjunto de 60 estados, para denunciar las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, las torturas, el éxodo de tantos venezolanos que han salido al exterior en búsqueda de alimentos, en busca de medicinas, ¿no? Entonces, esta fue una hermosísima experiencia democrática, sí, que el Perú debe sentirse honrado, y de repente vemos que el embajador Forsyth le pega un disparo en la nuca. Ahora, y ya no va, ahora nos entendemos con Maduro. Y le digo algo más, él no le corresponde hacer ese anuncio en todo caso le corresponde al presidente de la República o le corresponde al ministro de Relaciones Exteriores, y no le corresponde a un embajador en la OEA que es subalterno al ministro y al viceministro de Relaciones Exteriores. Ahora, doctor González Posada, usted ha sido canciller de la República. ¿Cómo hubiese reaccionado usted si es que lee un tuit de esta naturaleza? Pues eso es impensable, pues, ¿no? Eso es impensable, eso no ha ocurrido en ningún caso. Yo no tengo algún registro de ese tipo, ¿no? Porque es insolente, es grosero decir, bueno, acá mandamos nosotros. Si usted no se rectifica, si usted no reconoce a Maduro, ojo, estoy hablando de un dictador que el Perú ha firmado un documento juntamente con 4 o 5 naciones latinoamericanas para que lo procesen en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Eso hemos hecho nosotros. Entonces, yo no entiendo realmente lo que está pasando, porque no se está defendiendo a un demócrata, no se está defendiendo a una personalidad, se está defendiendo a un dictador que entre otras cosas ha provocado que 6 o 7 millones de sus compatriotas estén en el exterior, 1.280.000 personas acá. Entonces me parece realmente que hay que resistir con toda claridad, con contundencia, con firmeza, que nos lleven a las catacumbas del chavismo. ¿Cree usted que de alguna manera están buscando sacar del gabinete al canciller? Recordemos que Óscar Maurtua destacó el nivel de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, ¿cierto? Hay frentes en Perú Libre que piden, por ejemplo, que la DEA salga del país. Protestaron por la renovación del acuerdo USAID. Ahora, esta situación, ¿cree usted que es la que realmente se presenta? Una forma de tratar de jalarle la alfombra al canciller para que finalmente se quede fuera del gabinete. Sí, realmente Maurtua es incómodo para el gobierno, porque no solamente ha hecho lo que usted señala, sino que ha rechazado, por ejemplo, este grosero proyecto de ley de los congresistas del gobierno para interferir en los medios de comunicación, sí, precisando que eso afecta a tratados internacionales que comprometen al Perú. Pero además ellos recuerdan mucho que en varias exposiciones, antes de asumir el cargo, Maurtua ha sido claro en decir que el gobierno venezolano es una dictadura, es un régimen que ha violado los derechos humanos, que Maduro es un gobernante ilegítimo, ahí está dicho, escrito, cincelado, ¿no? Y que respalda al Grupo de Lima, respalda la Alianza del Pacífico, respalda los TLC y respalda también las sanciones contra la dictadura de Maduro. Eso lo ha dicho. Entonces yo me imagino que a gente fanatizada, que aspira a que el Perú sea parte de ese eje siniestro que lo componen Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde no solamente se violentan los derechos humanos, sino que han conducido a sus pueblos a la más absoluta miseria, a ellos les debe molestar mucho una posición en ese sentido. Yo más bien no entiendo cómo puede haber ensamblado en ese gabinete, y aquí comienzan a presentarse pues las luchas internas, las confrontaciones que dan muy mala imagen del Perú en el exterior. Claro, en realidad, doctor González Posada,
hay varios aspectos que no entendemos aún de este gabinete, de este Poder Ejecutivo. Yo tampoco. Y usted ha manifestado a través de las redes sociales que el Congreso debería convocar al presidente del Consejo de Ministros. ¿Estamos hablando de la Comisión de Relaciones Exteriores o el Pleno? No, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene muchas explicaciones que dar. Primero, porque no puede interferir. Es insólito. Usted no me saca un solo caso, No, y un primer ministro que le enmienda la plana al canciller, al viceministro que le pide la renuncia. Eso es debilitar a su gobierno, fragilizarlo. Da la impresión de lo que le dije, ¿no? Que hay una política exterior bipolar y eso nos debilita en el contexto internacional. Entonces, todas estas cosas han venido sucediendo. Lastimosamente han ocurrido, ya les puedo narrar los incidentes, no se reconoce ya ahora a Maduro, pues no lo reconoce la Cancillería como corresponde, si no lo reconoce el embajador político que se encuentra en la OEA, el señor Forsyth. Entonces hay una confusión que no sabemos realmente a dónde vamos a ir en este tema. González Yo espero que el presidente a su llegada ponga disciplina a su gabinete, fije las líneas y de una vez releve los cargos a gente que no solamente por este caso, sino por muchos otros casos, están perturbando al país, están humillando a los ciudadanos. Hay un tema que todavía no se ha podido verificar del todo y es esta afirmación que hace el propio Bellido de una reunión del presidente de la República con Nicolás Maduro. No, lo dice en su cuenta de Twitter. No hemos podido conversar con el canciller, no ha habido un pronunciamiento al respecto del presidente de la República. En todo caso, ¿qué impresión, si es que esto se confirma, le dejaría a usted esta posible reunión entre el presidente del Perú y de Venezuela y el señor Maduro? Bueno, eso es decir, oye, yo sé que estás reunido con Maduro, porque nosotros lo que vemos es el escenario, digamos, donde se montan las cumbres, pero lo que nosotros no vemos son que ahí existen reuniones bilaterales, acuerdos, almuerzos, comidas, en fin, una serie de eventos donde los jefes de Estado se reúnen. Yo me preguntaría, ¿por qué no se pone eso en la agenda oficial? Porque es parte de la transparencia informativa a la cual tenemos derecho todos los peruanos. No podemos vivir sumergidos en un mundo de dudas y de oscuridad. Nosotros no sabemos, por ejemplo, si se ha reunido también con el presidente de Cuba. Sería bueno que lo aclare el canciller a su retorno. Entonces, en México, en México estaba prevista una reunión del presidente con el señor gobernador de Cuba. Estaba en la lista de actividades oficiales. Pero en todo caso, con relación a esta probable reunión con Maduro, ¿qué significaría eso, doctor González Posada? Significa tu reunión con Maduro implícitamente expresa un reconocimiento a que él es el presidente de la República, de tal manera que lo que yo digo, Bellido, es válido, y no es válido lo que dice ni el canciller ni el vicecanciller del Perú. Eso es lo que dice, bueno, yo sé de esa reunión. Entonces, todas estas cosas tan extrañas están ocurriendo, ya le hemos contado otras ocurrencias, desplazamientos de embajadores acreditados. Yo solamente le pongo un caso que ha chocado mucho al servicio exterior. El embajador Jorge Raffo, a quien no conozco, es una persona distinguida, muy acreditado en el servicio diplomático, que era embajador nuestro, o es, en Panamá. Muy bien, lo han removido faltándole 2 años y han enviado en su reemplazo a una persona, Rojas, del partido de gobierno, que entre otros elementos de su biografía diplomática tiene el haber depositado fondos o retratado y retirar fondos del señor Vladimir Cerrón del banco. Parece que intentó retirar una fuerte suma de dinero y las autoridades en ese momento emitieron la alerta respectiva. Pero, doctor González Posada, antes que nos gane el tiempo, quería tocar con usted también su opinión respecto a los discursos del presidente Pedro Castillo, tanto ante el Foro de la OEA como de las Naciones Unidas. Ha dicho cosas importantes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que bueno, no son comunistas, invita a la inversión, a empresarios extranjeros, sobre todo, que tengan mucha confianza, y que además pues, se establezca un pacto con los propietarios de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 para una especie de vacunación universal, ¿no? A la que tengan acceso todos. ¿Cuál es su evaluación de esto? Yo diría que habrían 2 plataformas que analizar. El discurso de Naciones Unidas me parece que ha intervenido la Cancillería. Hay ideas, fuerzas que además son comunes, ¿no? Este pedido de que se entregue además vacunas gratuitamente a todo el mundo como parte de una política internacional, la conocemos muy bien. Y me alegro mucho que el presidente insista en el tema. Pero sus actuaciones en México y en la OEA fueron realmente calamitosas.
en vez de proyectar un país próspero como es el Perú, que ha tenido mayor crecimiento que todos los países que han estado sentados ahí en la OEA, nos ha presentado como un país débil, pobre, y además ha dicho que somos exportadores de corrupción. Yo nunca he visto, nunca, que el presidente Belaúnde, que el presidente Alan García, que ningún presidente de la República en un evento internacional diga una cosa de esa naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios de ese viaje, pero por lo pronto ha sido empañado con esto que ha dicho Bellido, ¿no? ¿Usted cree que la imagen del país ha quedado afectada con esos discursos a los que usted hace referencia, los de México y Estados Unidos, específicamente en el tema de la OEA? Pero, por favor, lea a todos los comentaristas internacionales, peruanos y extranjeros. Primero, un presidente no puede improvisar. Encima, no habla bien, no habla articuladamente. Un presidente en una reunión de Estado tiene que leer. ¿Por qué? Porque lo que haga o diga compromete la política exterior del Perú. Sí, por ejemplo, el mandatario dice una palabra de más en el tema de Chile, eso puede afectarnos a futuro, claro, porque representa a la nación. Entonces, tú no puedes improvisar, menos aún en un discurso que a veces realmente resulta muy difícil de entender, porque dice cosas confusas, contradictorias. Yo lamento que todo esto esté ocurriendo. Me imagino que la Cancillería ha sido rebasada por Mr. Hyde, ¿no? Para tomar el ejemplo que dimos, porque si no, yo no puedo entender cómo no se leyó un discurso bien organizado, que además debió tener como impacto: oiga, señor, el Perú tiene tantos proyectos mineros, los invitamos a invertir con todas las garantías, con las seguridades. No, se dijo, el Perú es un país de corruptos, hay tantos corruptos que podemos exportarlo. Eso realmente me parece un manchón, ¿no? A la política, no exterior, a la política del actual gobierno. Muy bien. Doctor Luis González Posada, ex canciller de la República, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en RPP Televisión. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. A usted, el ex canciller Luis González Posada. Vamos a la pausa, amigos, y luego continuamos con más aquí en las 5 de las 7 por RPP Televisión.